Dentro de la evaluación podemos encontrar 3 tipos distintos de hacer este balance. Son bastante conocidos, pero es importante tener como el mismo punto de referencia para que podamos trabajar sobre esos mismos. El primero es la autoevaluación. ¿Y qué es la autoevaluación? Pues es cuando el propio estudiante hace un balance de su desempeño. Es un proceso autocrítico, autorreflexivo, y tiene como finalidad pues realizar un proceso de metacognición en el que el mismo alumno tome conciencia de cuánto ha aprendido y cuánto le falta aún, ¿no? Entonces es una valoración del proceso de aprendizaje que me va a señalar qué aspectos me causaron algún conflicto, una dificultad, cuál es la importancia que tiene eso en términos del logro de la competencia que pretendo desarrollar, y cómo puedo mejorarlo o cómo puedo resolver ese conflicto que identifiqué. El docente, en este caso, pues primero tiene que facilitarle al alumno el instrumento con el cual va a hacer esta autoevaluación. Es decir, va a diseñar la forma en la que el estudiante realiza este proceso. Puede ser a través de diferentes medios, por ejemplo, con una lista de cotejo muy sencilla que vamos a ver, en el que yo tengo ciertos indicadores y resuelvo, ¿no? Si lo cumplí o no. Rúbricas, que es un instrumento un poco más complejo, pero también es muy preciso, muy eficiente. Preguntas guía, preguntas que vayan orientando a los estudiantes hacia el objetivo que se quiere lograr. Entonces, las preguntas guía de alguna manera nos van a ayudar a que el mismo estudiante, el mismo alumno, se pueda autorregular y pueda ver si está yendo por la ruta adecuada o no. Y finalmente, el portafolio de evidencias, que también es una herramienta que al finalizar el proceso, el alumno puede ver qué tanto pudo avanzar, qué tanto pudo profundizar y qué tanto se esforzó también en ese mismo proceso. Esto lo puede ver a partir de las evidencias que haya recopilado durante la implementación de esta secuencia didáctica que nosotros diseñamos. Entonces, bueno, es importante que el alumno haga este proceso de forma honesta. No, por lo tanto, yo considero que debemos despojarlo de un valor cuantitativo en este caso, porque vamos a trabajar más bien en una cuestión cualitativa, en una cuestión de calidad, en el que el alumno tiene que reconocerse a sí mismo, reconocer su proceso sin ningún factor, idealmente sin ningún factor externo que vaya a sesgar o que vaya a afectar esta aproximación a su propio trabajo. Por otro lado está la coevaluación. La coevaluación es cuando existe un proceso de valoración crítica entre pares. Es decir, cuando el alumno evalúa a su compañero, pero siempre con un instrumento diseñado por el docente. En este caso, cuando son alumnos de educación básica, no es muy conveniente que el mismo alumno diseñe el instrumento, sino sobre una guía con indicadores o con aspectos a observar, diseñado por el profesor. El alumno puede ver qué tanto su compañero avanzó, ¿no? Entonces, la idea de esto es también como desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo de los alumnos, tanto cuando yo voy a emitir una evaluación hacia uno de mis pares como cuando la voy a recibir. Entonces, también es importante trabajar esta actitud receptiva
ante la crítica siempre constructiva y que siempre sea propositiva para mejorar. ¿Para qué nos sirve la coevaluación? Bueno, además de, como dijimos, de desarrollar el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico, va a ayudar a responder este tipo de preguntas. ¿Qué aciertos tuve yo o tuvo mi compañero? ¿Cómo es que llegó ahí? ¿Qué debe corregir? ¿Qué puede mejorar? ¿Qué pasos debe seguir para mejorar aquello que es importante? Esto se lo pregunta el alumno y lo resuelve una vez que le fue entregada el resultado de su autoevaluación, de su coevaluación. Entonces, ya que recibió estos resultados, el alumno también puede hacer un proceso metacognitivo en el que con una actitud receptiva se pueda responder todas estas preguntas y bueno, la idea es que implemente una estrategia siempre con el fin de mejorar. Y finalmente, la heteroevaluación. La heteroevaluación es cuando el docente diseña el instrumento y también aplica la evaluación al estudiante, tanto al grupo en general como al alumno en particular. Entonces, en esta parte ya hay una valoración crítica del docente o del profesor con respecto al desempeño del estudiante. Finalmente, este es el tipo de evaluación más tradicional, es el que estamos bastante habituados a observar. Y bueno, tiene un sentido porque obviamente el docente posee los conocimientos y los criterios suficientes para determinar cuál ha sido el nivel de desempeño de sus estudiantes. Sin embargo, pues no es la única forma ni el único tipo que podemos implementar en nuestras clases. Tenemos aquí algunos ejemplos de estos tres tipos de evaluación. Los vamos a ver con una lista de cotejo, que es un instrumento bastante sencillo, pero que nos permite identificar estas diferencias. Entonces, bueno, en este caso tenemos un ejemplo de autoevaluación, tenemos una lista de indicadores y nosotros vamos a señalar si se cumple o no se cumple. Entonces, en este proceso de autoevaluación, yo como docente quiero hacer un momento de reflexión y detenerme a saber si conozco en qué consiste cada uno de los elementos componentes de las competencias a desarrollar en mi campo formativo. En este caso, yo imparto la materia de español, entonces pues sí, yo considero que sí. Sin embargo, en las observaciones puedo anotar me falta profundizar en la parte de destrezas y de automatización motriz y diversificar mis recursos para mejorar la parte motriz de mis estudiantes. Diseño mi plan de clase en congruencia con el plan de estudio y con las características específicas de mi centro educativo y mis alumnos. Me mantengo actualizada en mi práctica docente a través de la investigación, la discusión profesional con mis colegas o la retroalimentación de mis autoridades directivas. Me siento satisfecho con mi desempeño profesional. Cumplo mis propias expectativas profesionales a través de mi práctica y mejoramiento continuo. Si se dan cuenta, estos indicadores se refieren a diferentes aspectos de lo que implica la práctica y el ejercicio docente. La idea de esto es, bueno, tengo aquí como indicador aquello a lo cual yo aspiro como profesor y que yo considero que es importante tener siempre presente y en constante desarrollo. Entonces yo voy a determinar si sí, si no, y en las observaciones que de eso sí está bien y que podría mejorar, y de los que no, pues cómo podría llegar al punto de encuentro, al punto del fin. En este caso, para la coevaluación, esta es una lista de cotejo para coevaluar la clase de algún colega docente.
Entonces, pues es bastante sencilla, pero nos ayuda a fijarnos en temas, en acciones importantes. Entonces, es importante que al principio de la clase el profesor enuncie el tema del que va a tratar, los objetivos de eso, qué producto nos vamos a entregar al terminar la clase y cómo vamos a llegar a eso. Entonces, tema, producto e instrucciones generales son importantes mencionar al inicio de la clase, ¿no? Obviamente responder las dudas y las inquietudes pues de la mejor manera posible y estar constantemente monitoreando el desempeño de todos los estudiantes. Mientras ellos están trabajando, el profesor puede estar sondeando las actividades de sus alumnos para ver si es que alguno se encuentra con alguna dificultad y cómo se puede resolver. También es muy importante que antes de terminar la hora se pueda hacer un cierre en el que se haga un balance de si se logró o no se logró el objetivo y cómo podemos mejorar esto. Y finalmente aquí hay una lista de cotejo para una heteroevaluación de un resumen. Entonces aquí yo voy a recibir los resúmenes de mis alumnos y voy a notar o voy a apuntar si cuentan con los elementos que pues yo ya les compartí previamente a ellos antes de la entrega de su trabajo. Entonces, como es un resumen, yo quiero ver si ellos identificaron y mencionaron el tema central, si identificaron también y mencionaron las ideas secundarias, que tenga la estructura adecuada del resumen, que haya un uso adecuado de los signos de puntuación también, que tenga portada, el texto y las fuentes de donde tomo esa información y la puntualidad que también consideraría yo como parte de la evaluación, ¿no? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, más bien en estos tres casos se evalúan aspectos diferentes, tienen finalidades distintas, tanto la evaluación como la coevaluación como la heteroevaluación, pero los tres tipos complementan de manera más integral todo el proceso de aprendizaje, mi proceso de metacognición, de autorregulación, de cooperación con los otros y también pues de la valoración de la autoridad pertinente, en este caso el profesor. Entonces, bueno, yo creo que estos tres tipos de evaluación nos permiten también diversificar tanto instrumentos como momentos, como formas, de tal manera que la evaluación no se convierta nada más como en la parte final de un proceso de aprendizaje, sino que cada vez con mayor naturalidad podamos sabernos y sentirnos que estamos evaluando y evaluándonos constantemente con la finalidad pues de implementar mejoras y de estar haciendo los ajustes necesarios en el momento adecuado, ¿no? La finalidad siempre va a ser lograr un mayor nivel de desempeño, tanto en nosotros mismos como en nuestros estudiantes, claro.